El tema principal de todas estas semanas, cuando se habla de Venezuela y sobre lo que se habla en Venezuela, es que ya está claro para el mundo que Nicolás Maduro es un capo del narcotráfico. Se habla de una recompensa que se ha ofrecido por su cabeza de $50 millones. El gobierno de los Estados Unidos, a través de distintos voceros, hablan de Nicolás Maduro no como un presidente legítimo, sino como la cabeza, el capo mayor del Cartel de los Soles. Se habla del Cartel de los Soles como organización criminal. Se habla del Tren de Aragua como organización criminal asociada al Cartel de los Soles y pareciera que no hay vuelta atrás. En medio de todo eso han surgido muchas preguntas. Aquí hemos hecho varias. Una de ellas, para mí quizás la principal, es si es posible que se haya constituido un narcorrégimen sin una amplia red de complicidades que implique a esa oposición falsaria, prostibularia y, en mi opinión, narcocomplaciente. Y siempre sale el mismo reclamo. Bueno, pero ¿qué pruebas tienes? Pareciera que no se nota a esos opositores que nunca han denunciado el narcotráfico, a esos opositores que estando en posición de hacerlo jamás denunciaron al Cartel de los Soles y que hoy han salido a la luz como lo que son. Siendo así las cosas, hay que decir una premisa básica. Si el Cartel de los Soles controla el Estado venezolano, puede verse como legítima una elección y un sistema electoral organizado por ese Estado en manos del Cartel de los Soles. Si ese sistema electoral controlado por el Cartel de los Soles asigna fraudulentamente alcaldías, diputados, gobernaciones a personajes supuestamente opositores, no estamos hablando de unos opositores narcocomplacientes. No hace falta hurgar mucho. Ya hay gente que tranquilamente ha salido al ruedo a dar la cara por el narcorrégimen. Que nos pongamos de pie para que se vea el respaldo absoluto que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela da en este momento al presidente Nicolás Maduro Moros. Que nos dirijamos de inmediato al señor presidente de la República para que se convoque a todos los sectores de las fuerzas políticas, militares, civiles, empresariales, sindicales, gremiales, para que hagamos causa común en la defensa de la soberanía venezolana. No existe en este continente un país con mayores victorias contra el narcotráfico que Venezuela en los últimos tiempos. A confesión de parte, relevo de pruebas. Y hoy del narcoparlamento vamos a hablar en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Te romperán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas y te verán renqueando por la calle. Se burlarán de ti diciéndote que todas tus penas son por culpa del imperialismo, de las transnacionales, del imperio yanqui, del neoliberalismo, de las sanciones y del bloqueo. Acuérdate, ellos nunca van a aceptar sus culpas, nunca van a reconocer sus errores, nunca van a pedir perdón y nunca se van a poner voluntariamente a las órdenes de la justicia. ¿Por qué? Porque son unos criminales. Te robarán el moquito y el moquitero. Te robarán el abono y el matero. Te robarán los helechos. Te robarán la penquesada y la puesta en la puerta. Te robarán la cruz de palma bendita. Te robarán, escúchame bien, te robarán tus esparcimientos más queridos. Tu juego de pelota, tu juego de softball de los domingos. Te robarán a los criollitos.
Te robarán tu carrera de caballo, te robarán el hipismo, te robarán las peleas de gallo, te robarán ¿cómo se llama? Los toros coleados, todo eso, el coleo, todo eso te lo van a robar. Te robarán tus recuerdos de las bellas hazañas de Juan Vicente Tovar, de Douglas Valiente, de José Luis Venezuela, de Misael Jaramillo. Te robarán a Cañonero, a Cantaura, a Winton, a Stillwater, a Don Fabián, a Catirebello, a Huracansí. Todo eso te lo van a robar. La bolsa, la vida, la gana de vivir, la forma de caminar, ya te igual los floreros. Si no te gustó, revísate. Mira, cuidado. Que si te molesta cuando te dicen que la fase superior de la izquierda es el crimen, muy probablemente por dentro tienes un Bernabé incrustado en alguna parte del intestino, porque el Bernabé es una ameba. El Bernabé es una ameba que se aloja en alguna parte del intestino. Entonces ten cuidado, púrgate para que lo expulsen, que muy probablemente eso es lo que tienes, ¿ok? ¿Cómo es posible, chicos? ¿Cómo es posible que a esta altura tú andes en eso, creyendo en eso? Para eso tu mamá pasó un trabajo de parto. Para tener que parirte para que tú salieras comunista, ¿no te da pena? Por favor, sacúdete, ¿eh? Sacúdete. Mira, sabandijómetro. A través del número que ven en pantalla, le hemos puesto a la disposición a la gente la posibilidad de hacernos llegar sus denuncias. Notas de voz, videos, todas las cosas que están ocurriendo nos están llegando. Y me siento de verdad... No voy a decir que complacido, porque cómo nos puede complacer esta situación, pero sí siento que hay gente que sabe lo que está pasando en la frontera y sabe lo que está pasando en sitios que no son fronteras, donde hay presencia del ELN y de la FARC. Inclusive, hay gente que vivió situaciones gravísimas y se encuentran fuera del país y pueden ahora contarlo. Y a través del número que ven en pantalla, recibimos en efecto por WhatsApp las denuncias, las informaciones y las verificamos y pedimos más datos y nos los hacen llegar. Fíjense lo siguiente. En tu programa veo que siempre comentas la zona del Táchira y sus alrededores. Pero por ahora no he escuchado nada del sur del estado Bolívar, de los pueblos mineros de Upata, El Palmar, El Manteco, Guasipati, Callao, Tumeremo, El Dorado, Kilómetro, Las Claritas y Kilómetro 88, donde las mafias del oro, gasolina y droga, nadie dice nada y el que lo habla parece muerto. Todos los que controlaban eso son los supuestos Tren de Guayana y Tren de Aragua, que con el padrinazgo del gobierno hacen y deshacen. Y la ley es la de ellos. Cobran causas, es decir, vacuna, a comerciantes, incluso los más pequeños. Todo es cobrado en oro bajo el precio fijado por ellos mismos. Cuando las elecciones de gobernación, los malandros salieron a las calles a obligar a votar a las personas. En todos esos pueblos los buscaban en sus casas porque esa era la orden que había. La gente que lo vivió, la gente que lo sigue viviendo, lo denuncia. Esto no es Pat Bundy. Esto no es Marco Rubio. Esto es la gente que está en Venezuela viviendo esta desgracia. Y recuerda, aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos y seguimos. Yo creo que siempre llevar, ¿no?, el ritmo de la situación. Cuando sale Padrino López, lo vamos a ver. Si unos días, cuando Padrino López sale a respaldar a Mamaloduro y a decir que no existía el cartel de los soles, siendo él uno de los miembros, es de risa. Padrino López lanzó un mensaje. Dijo lo siguiente. No, le hizo un llamado a la oposición. No puede haber ningún opositor por ahí diciendo que aquí hay carteles y que aquí hay narcotráfico. Prácticamente diciéndole a la oposición falsaria y prostibularia, pronúnciense.
En efecto, todo lo que está causando en este momento en el que estamos hablando, porque una cosa es el humo y otra cosa es la realidad. Esto de que los portaaviones, de que los buques, bueno, yo no puedo decir qué está pasando allí, no puedo. ¿Por qué? Porque yo no estoy montado en el portaavión. Por cierto, saludos a David Placer, que tuve el placer de hablar hoy con David Placer, que no me quiso decir en cuál portaaviones va montado, porque, bueno, pero David Placer me dice una cosa bien interesante en nuestra conversación, por supuesto, hablamos un buen rato, y David Placer me dice algo que es interesante en la defensa que hacen quienes están informando. Dice, bueno, pero es que la principal fábrica de humo está en Washington. Si al caso vamos. Bueno, habría que analizarse. Pero hay un hecho incontrovertible, innegable, que no pueden echar para atrás, que han manifestado desde el gobierno de los Estados Unidos a través de distintos voceros, que para la administración Trump y para el Estado y sus instituciones en los Estados Unidos, Nicolás Maduro no es un presidente, es un criminal, es un capo de la droga, por el cual se ofrecen $50 millones. Y además de eso, que están dispuestos a hacer lo que haya que hacer para ponerlo ante la justicia. No dicen cuándo, no dicen cómo, pero lo han hecho. Y a partir de allí, lo que empieza es una cuenta contra reloj. Yo no tengo ese reloj. Yo no sé cuánto va a durar esto. Lo que sí sé es que conociendo a estos criminales como criminales, ellos van a empezar a buscar la forma de mantener al sistema chavista aglutinado. Y vienen las purgas. Por eso que están diciendo, la duda es traición. El culipandeo es deslealtad. El que ande dudando hay que purgarlo. Y aquí vienen unas purgas. Y por eso es que veremos unas cosas bien interesantes en los próximos días. Ausencias, silencios, pero también manifestaciones públicas a favor de esta gran sinvergüenzura. Porque esto es una sinvergüenzura lo que estamos viendo aquí. Aquí una cosa asquerosísima lo que se está viendo. Hay gente que no va a hablar para decir, no, aquí no existe narcorrégimen, pero tampoco va a hablar para decir, yo estoy con Maduro. Y muchos van a cobrar. Hay gente que se siente a salvo y a pesar de sentirse a salvo, le van a pasar cosas. Porque el chavismo es así. Tú no puedes pactar con el chavismo, olvídate de eso. Olvídate de eso. Entonces, en efecto, aquí lo que va a terminar, lo que está ocurriendo, es que el chavismo, al no poder seguir jugando el jueguito que venía jugando estos 26 años con una oposición falsaria, no tiene con quién pelear, ni tiene con quién aglutinarse. Y en eso se le va a ir la vida. ¿Cuánto va a durar este juego? No lo sé. Pero las contradicciones internas del chavismo están explotando por doquier. ¿Y cuáles son esas contradicciones internas? Bueno, en primer lugar, el tema de que ellos no son una organización política, sino una organización criminal y no pueden, o sea, ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde llega un momento que colapsa. Número dos, la gran contradicción interna de siempre que ha tenido el chavismo, que es el ala civil versus el ala militar, que tampoco son sólidas. ¿Por qué no son sólidas? Bueno, porque no es lo mismo un militar de la Guardia Nacional que un militar del Ejército, porque no es lo mismo un civil que viene de las organizaciones de izquierda antes de la llegada del chavismo al poder a un civil posterior. No es lo mismo un civil que viene de bandera roja, como Elías Agua, que un civil que viene de la Liga Socialista, como Nicolás Mamaduro y como Jorge Rodríguez. ¿Ves? No es lo mismo un civil que viene de la política universitaria a un civil que viene de la politiquería sindicalera. No es lo mismo un militar que viene como general o perfilado desde la academia militar a uno que lo hicieron a la carrera y a los cocorrones. Es decir, hay todo un tema ahí. Por ejemplo, y hay uno asimilado. No es lo mismo un Bernal que un Freddy Bernal que un Diosdado. ¿Por qué? Porque uno es militar, oficial del ejército, y el otro es un tombo de la policía metropolitana. Un pantanero. Pantanero que era el Z, él era Z, grupo Z, la rata esa. Entonces, esas son contradicciones internas del chavismo. ¿Cuál es el grave problema que tenemos? Que no tenemos una oposición que haga la labor de profundizar esas contradicciones.
sino que tenemos una oposición que es parte del sistema, como he narrado yo en mi libro, Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Allí yo hago un resumen histórico de cómo se constituyó esa maldita mesa y por qué pasa lo que pasa. Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y recuerda que con este programa, para que este programa siga adelante y tengamos sobre la mesa una opinión más, porque la mía es una opinión más, para que todo aquel que esté en Venezuela, porque de estos temas no se habla en la prensa venezolana. ¿Qué hacen los que están dentro de Venezuela? Buscan en YouTube a ver qué es lo que hay. Por eso es que hay que manejar este asunto con responsabilidad. Yo trato de hacerlo. Doy mi opinión y siempre advierto. Cuando voy a especular, digo, esto es una especulación, pero ténganlo presente, porque considero que es importante para que cada quien se forme su opinión. ¿Cómo logramos seguir haciendo este programa? Con los aportes que recibimos en Patreon, patreon.com/DeLaraF. Si estás en Patreon, estás viendo este programa antes de su estreno. Esa es una de las ventajas que tiene ser parte de nuestra comunidad en Patreon. Recuerda que en España hay que estar con todas las de la ley, Hispanidad, abogados y asesores. Es tu bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate representar por los mejores para que estés en España con todas las de la ley. Recuerda que el monstruo del lago Ness es una gran leyenda y la gente quiere saber si existe o no. ¿Cómo hacemos? Vamos a Escocia. Organiza tus viajes a Escocia y que te cuenten toda esa experiencia en tu idioma. Y si lo que tienes en mente es organizar tus vacaciones del 2026, ten a Escocia en la lista. Porque Hablemos de Escocia en castellano te permite organizar tus vacaciones en Escocia en el 2026 al precio del 2025. Pero ¿cómo vas a dejar pasar esa golilla? Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y recuerda que comunicarse bien es fundamental. Fundamental. Comunícate mejor para que mejores tu vida. Llama ya a tu coach de comunicación Eduardo Villegas, lo llamas de mi parte y te hará una evaluación gratuita de tu forma de comunicar para ayudarte a entender la forma en que puedes mejorar tu comunicación y entrar en el universo de la comunicación efectiva. Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Tetania Díaz, la vampira favorita de Mario Silva, porque fue Mario Silva quien la bautizó como la vampira. La vampira Tetania Díaz fue la vocera que el chavismo utilizó para salir en respaldo de Nicolás Mamaloduro, capo del Cartel de los Soles, desde las tribunas del Parlamento. El narcoparlamento hizo con Tetania una especie de aclamación del rol de Nicoleto Mamaloduro como capo, ungiéndolo además como un tipo que tiene el pleno respaldo de ese parlamento. Estamos hablando entonces de un narcoparlamento. Por cierto, unánime. Por eso, para iniciar la presentación del acuerdo, quiero pedirle a los compañeros y compañeras diputadas y diputados que nos pongamos de pie para que se vea el respaldo absoluto que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela da en este momento al presidente Nicolás Maduro Moros, a su gobierno, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Fuerza Policial del país, a las instituciones democráticas y sobre todo al pueblo de Venezuela, al poder popular, garantía de defensa y de continuidad de la patria. Aquí está el poder legislativo diciendo firme con la soberanía nacional. Muchísimas gracias, diputado. Amigo, si Nicolás Mamaloduro, Nicoleto Mamaloduro, mojón con bigote, como lo hemos bautizado en este programa, ha sido catalogado como capo del narcotráfico por los Estados Unidos y el Parlamento se levanta a aplaudirlo y a aclamarlo como líder, estamos hablando de un narcoparlamento, es decir, narcotetania desde hoy, narcovampira desde hoy. Hay algo interesante aquí, que es el tema de exigirle a todo el mundo que se tiene que posicionar. Sale a defender a Nicolás. Y si no lo hace, eres un traidor. Y Tetania se encarga de esto. Creo que nos toca a cada quien asumir nuestra responsabilidad. No es momento de tibieza, no es momento de cálculos, no es momento de recules, dirían por allá en Barlovento. Entonces yo creo que todos los diputados y diputadas que estamos en esta asamblea, incluidos los diputados colegas de la oposición. Colegas de la oposición.
Quiero mostrar esta foto porque aquí ocurrió algo sumamente interesante. Vean la foto. Ven en primer lugar a Bernabé Gutiérrez. A sus espaldas se encuentran los conocidos rostros de la politiquería de Timoteo Zambrano, de el sobreviviente de 700 asquerosas volteretas, tipo que ha saltado tanto la talanquera que no se sabe ya de qué lado cae, que es Carlos Melo, y el paisano de Maduro, Oscar Rondero, que está por allá también. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Yo me vi la sesión completa. Hice ese trabajo. Lo que hago yo por ustedes, amigos. Es lo que ocurre. Al inicio de la sesión, la secretaria de la Asamblea leyó una notificación de varios diputados principales que le notificaban a la plenaria que no se iban a incorporar a la sesión, sino que iban a incorporar a sus suplentes. Y entonces aquí es donde vamos a lo siguiente. En esta sesión no está Enrique Capriles Radonsky, que es diputado, y tampoco está Stalin González, que también es diputado. Entiendo que Henry Falcón también es diputado, tampoco está aquí. Y no veo algunas sillas vacías. La pregunta es, el acuerdo fue votado por unanimidad. No hubo votos en contra. Y entonces Capriles no estaba en la sesión. La pregunta es, ¿el suplente de Capriles estaba? El suplente de Capriles votó a favor. El suplente de Capriles votó por su cuenta. Capriles va a hablar del asunto. Y Stalin está como raro, ¿verdad? No está raro. Es lo que es. Tenemos que montarnos a hacer el trabajo por la patria. Tenemos que desmontar esta narrativa. Tenemos que ponernos en ofensiva diplomática, parlamentaria, hablar con los grupos de amistad, hablar con los aliados, con los partidos políticos, que se conozca la verdad de Venezuela. Porque lo de el cartel de los soles es una narrativa, según Tetania, la narcovampira. Tetania, la narcovampira, lee el acuerdo. Vamos a escuchar lo que plantean el acuerdo, porque muchas veces se dice, aprobaron un acuerdo, y entonces le ponen un título, en defensa de la patria y de la soberanía. Ese acuerdo no es en defensa de la patria y de la soberanía. Ese acuerdo es el acta fundacional del narcoparlamento. Es la declaración que hace el parlamento ese chucuto. Se declaran parte del cartel de los soles. Son el ala parlamentaria, el ala política, el frente político del cartel de los soles. Escuchen. Acuerdo en respaldo y en defensa de la soberanía, la protección del territorio, las instituciones venezolanas y la paz. Considerando que el pueblo venezolano, su legítimo gobierno e instituciones del Estado, de manera clara y decidida han apostado a la defensa de la patria, sus símbolos, resguardo y protección de la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación como pueblo libre y los intereses de la nación, así como la suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz, estabilidad política y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional, condenando cualquier intento criminal, fascista y terrorista que pretenda desestabilizar su sólida y robusta democracia. Considerando que la Unión Popular Militar Policial, bajo el protagonismo de los cuadrantes de paz como eje principal de la tercera transformación, ha servido como una estrategia impulsada por el gobierno bolivariano para garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica, la defensa integral y la estabilidad del país en los 5.336 circuitos comunales existentes a nivel nacional. Considerando que bajo la fórmula de la Unión Popular Militar Policial hemos dado duros golpes al narcotráfico, al neutralizarles más de 400 aeronaves por violaciones de nuestro espacio aéreo, la incautación de más de 50.000 kilos de drogas, armas de alto calibre y cantidades de explosivos letales en lo que va del año 2025.
y la eficaz labor que permitió desarticular planes criminales terroristas y evidenciar retos fabricados con mentiras por la extrema derecha venezolana en intentos desesperados para atacar instalaciones estratégicas, ingresar mercenarios al país y orquestar operaciones de falsa bandera. Todas estas acciones y programas promovidos y financiados por el gobierno de Estados Unidos de América en su empeño descocado, sin éxito, de colonizar a Venezuela. Acuerda, primero, repudiar cualquier acción hostil, amenaza o ataques terroristas que atenten contra la integridad del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y otro alto funcionario del Estado venezolano, así como el firme rechazo de aquellos actos que pretendan o intenten menoscabar nuestra soberanía y los derechos humanos del pueblo venezolano. Segundo, reconocer y agradecer las diligentes y metódicas investigaciones que los cuerpos de seguridad del Estado, en perfecto funcionamiento del sistema defensivo territorial de la Unión Popular Militar Policial y eminentemente popular, y que algunos han blindado la paz de la República y en absoluto respeto a la voluntad del pueblo. Y que juntos han blindado la paz de la República y absoluto respeto a la voluntad del pueblo. Tercero, coadyuvar en la potenciación del sistema popular de protección para la paz, instancia central de la organización de inteligencia social en todos los ámbitos de seguridad de la nación, y en la consolidación de la prevención integral y la convivencia comunal, así como en el fortalecimiento de la organización del pueblo venezolano para la defensa integral de la patria, mediante la fusión popular militar policial y la organización territorial de defensa en unidades productivas, sectorales y territoriales. Cuarto, reafirmar nuestra posición histórica en la irrestricta defensa de la patria y las causas justas, frente a las pretensiones imperiales de los Estados Unidos de América y sectores mercenarios de la extrema derecha venezolana, quienes intentan vulnerar la paz, el orden y el bienestar de nuestro pueblo. Quinto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 20 días del mes de agosto de 2025, año 2015 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. Muchas gracias, diputados y diputadas. ¿Ese cerro de paja para qué? Para una sola cosa, amigos. Para plantear que, en efecto, según ellos, ¿verdad?, ellos son un parlamento de verdad. Ellos no son un parlamento de verdad. Ellos son el frente político del Cartel de los Soles. Tetania Díaz, la narcovampira, ha sido la llamada a presentar este acuerdo. Y entonces, es aquí donde uno tiene que hacer una labor, discúlpeme, de plomería informativa. Porque estos son una partida de mojones. Me disculpan el francés. Nunca antes se había visto, y mire que hemos visto barbaridades en estos 26 años, una defensa del narcorrégimen como la que vamos a ver a continuación. Un personaje nefasto al cual, por cierto, si se va a hablar de narcotráfico, se le tiene que tener en cuenta porque fue gobernador del estado Amazonas, designado y luego electo, en una zona que se convirtió en paso normal del narcotráfico en su momento, colombiano, que era el estado Amazonas. Uno no se explica cómo un tipo que se supone que es opositor termina defendiendo al narcorrégimen con mayor vehemencia que los propios chavistas. No me crean a mí. Vamos a escuchar a este Bernabé Gutiérrez. Este es una lacra del cual yo he hablado en otra ocasión. Bernabé Gutiérrez, él no es imitador de Carlos Andrés Pérez. Él es imitador de Cayito Aponte en la imitación que Cayito Aponte hacía de Carlos Andrés Pérez. Esta barbaridad, esta asquerosidad, esta estupidez que vamos a escuchar a continuación permite entender hasta qué punto el narcorrégimen tiene fichas
en esa narcooposición. Colegas, diputadas y diputados, estamos cumpliendo 100 años en que el maestro gallego escribió Doña Bárbara para dibujar la Venezuela del atraso y del canibalismo. Hoy estamos ya a los 25 años del siglo XXI. Estamos en plena civilización. Debemos estar por encima de diferencias. Y hoy vengo al máximo poder legislativo de Venezuela en mi condición de secretario general de Acción Democrática, a hablar en su nombre y hablar en nombre de todos los partidos políticos que integran la Alianza Democrática. De todos los partidos políticos que integran la Alianza Democrática. Tenemos diferencias ideológicas y de otras con el presidente Nicolás Maduro, con los que presiden la Junta Directiva y con la mayoría de la bancada acá presente. Pero eso no impide que hablemos el mismo lenguaje. Y vengo a decirle a todas las venezolanas y a todos los venezolanos que subo a esta tribuna con mucha indignación por las insolencias de uno de los imperios, en este caso el norteamericano. ¿Quién es el presidente Trump o cualquiera que ejerza la presidencia en el norte para venir a violar la soberanía venezolana, el principio de la no injerencia, el derecho internacional? Desde que llegamos nosotros acá, a esta Asamblea Nacional, en muchas oportunidades hemos tenido que enfrentar y hablarle a Venezuela y hablarle a todos los países del mundo de la intromisión de los gobiernos norteamericanos, bien sea porque esté presidido por un demócrata o un republicano, auspiciando golpes de Estado en Venezuela, impulsando sanciones económicas, impulsando una cantidad de castigos para con el país y para con sus altos funcionarios. Hoy en día está muy claro lo que se pretende: enlodar el nombre del presidente de la República, de altos funcionarios y de oficiales de nuestras queridas Fuerzas Armadas, para llegar a la conclusión que hay méritos o que hay razones para invadir políticamente, militarmente a Venezuela. Y eso no debe aceptarlo ningún venezolano, debe aceptar esa injerencia y esa tremendura. Yo vengo a pedirle a esta Asamblea Nacional que nos dirijamos de inmediato al señor Presidente de la República para que se convoque a todos los sectores de las fuerzas políticas, militares, civiles, empresariales, sindicales, gremiales, para que hagamos causa común en la defensa de la soberanía venezolana, en defensa de la democracia,
¿Hasta cuándo, señores, vamos nosotros a estar permitiendo que Estados Unidos ponga a Venezuela como un pobre país? Nosotros somos un país completo, un país con energía, un país con libertad, un país con democracia y un país con hombres y mujeres valiosos y con méritos suficientes. Ya no podemos nosotros seguir aguantando esto. Yo observo que Estados Unidos en el fondo también ha visto en el globo terráqueo disminuir su poderío ante otras fuerzas que lo vienen opacando económicamente, políticamente y científicamente, y a lo mejor los que andan allí también es buscando a ver cómo sobreviven. Que vengan ellos a sobrevivir y a buscar de sobrevivir de otra manera, pero no a costilla, ya no a costilla del pueblo venezolano. Quiero dejar constancia también que Estados Unidos mueve sus teclas porque hay sectores, hay mujeres, hay hombres de la ultraderecha venezolana que no han podido sentarse en esta Asamblea Nacional, que no han podido sentarse en gobernaciones, no han podido sentarse en Miraflores por la vía del voto, y después que Venezuela es consultada y Venezuela elige su presidente, elige sus gobernadores, sus alcaldes, ellos no están presentes porque tienen rechazo del pueblo y se van a Norteamérica, se van a Estados Unidos a pedir que vengan a destronarnos a todos nosotros, que vengan a sacrificar al pueblo venezolano. Eso también quiero dejarlo constancia y quiero dejarlo en claro. Vamos, venezolanas y venezolanos, con toda la fuerza, pensando en nuestros antepasados, pensando en nuestros hijos y en esta patria, vamos a unirnos todos sin mezquindad, apartando la diferencia política, a defender a Venezuela. Venezuela es de todos, Venezuela no es de nadie. Muchas gracias, amigas y amigos parlamentarios, y muchas gracias a la mesa directiva. Venezuela de todo. Mira, se levanta ahora Rodríguez a aplaudirlo, le da la mano. Lo aplauden de pie. Mira. Los chavistas se levantan. Mira, a darle la mano. Ahí está Tetania dándole la mano. Ese guerrillero maldito ahí, del Sotorroja. Mira. Orden, diputados y diputadas. Orden. Orden, por favor. Jorge Rodríguez le dio pena. Dijo, coño, pero este está... Orden, coño, no lo aplaudan tanto, qué vergüenza. Por cierto, por si acaso se les olvidó, la hija de esta sabandija, que se llama Bernabé Gutiérrez, su hija llamada Guarequena Gutiérrez, fue la embajadora de Guaidó en Chile y fue una de las jefas de campaña de Edmundo Gonzalo Urrutia y María Corina en Chile. La gran pregunta es, ¿vamos a seguir creyendo que la hija es buena y el papá es malo? No, son malos los dos. A la guarequena, a guarresquena, a la narcoguarequena, porque tu papá es un narcodiputado y tú eres una narcohija, que la deportan de Chile y que la manden para Venezuela. No, pero es que ella no trata al papá. Perfecto, mándela para Venezuela y que en Venezuela ignore al papá. Pero todo aquel que esté relacionado con cualquier narco parlamentario tiene que ser devuelto a Venezuela. Se tiene que acabar. No, de que dándelo para allá. Mándelo para Venezuela. Que ignore a su papá en Venezuela. Y que vaya a defender la misma sinvergüenzura que defiende su papá. Porque eso es muy sabroso. Eso es muy sabroso que tu papá esté en la narcoposición en Venezuela y tú te la estés dando de patriota, de exiliada, perseguida, refugiada en Chile. Y usted ha visto un repudio a esta mujer, a la guarequena, hija de esta lacra, por parte del Guacamayato, ¿no? Ahí está ella, siempre publicando cosas, apoyando la lucha, no sé qué. ¿De qué vivirá? Por cierto, ¿de qué vivirá ella, chico? Está como raro eso. Está como raro. Jorge Rodríguez habla. Se tira, por supuesto. Lo que pasa es que Bernabé Gutiérrez, ¿verdad? Esa sabandija, puso la vara tan alta que Jorge Rodríguez tuvo que hablar como 40 minutos a ver si borraba algo, para ver si le quedaba algo a él.
De lo que dijo Jorge Rodríguez, dijo una cosa sumamente interesante que ha salido mucho en las redes sociales. Y a mí me parece interesantísimo escuchar este pedacito de lo que dijo Jorge. Hay un país en el mundo que ha combatido y ha derrotado a las bandas criminales, al narcotráfico, a los mercenarios y a los paramilitares. Así que sea quien sea, el extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale. Aquí se queda. Entra pero no sale. Se queda preso. O se queda como se quede, pero se queda. Se queda como se quede. Esto no es una bravuconería, No. ni es un intento de caer en ningún tipo de provocaciones, ¿no? Lo estoy diciendo de forma responsable, sencillamente porque es nuestra obligación. Nosotros estamos obligados, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a los 30 millones de venezolanos y de venezolanas, estén o no en el territorio de Venezuela. Nosotros estamos obligados a defender este suelo sagrado, a defender nuestro cielo sagrado, a defender nuestros mares y nuestros ríos. Estamos obligados, no es una elección. Claro que estamos obligados a defender a Venezuela, a defenderla de ustedes, maldito. No, y mandándonos un mensaje a los que estamos fuera de Venezuela. Ustedes también tienen que... Yo defiendo a Venezuela. Y por esa razón es que considero que a ustedes, a todos los chavistas, hay que pasarlos por las armas, porque ustedes son la desgracia de nuestro país. Esto no lo van a sacar, esto no lo va a sacar Diosdado. Los periqueros del equipo con el narcolandro, que creen que ellos están haciendo, lo que están haciendo es su trabajo. No, ustedes se roban el contenido de quienes con plena libertad estamos dando una batalla en contra del narcorrégimen y de todos sus secuaces. Cuando Jorge Rodríguez sale y dice, extranjero que entra a Venezuela, extranjero que no sale, preso o de otra manera, ¿qué estás diciendo? Bueno, está defendiendo lo que hizo el asesino de su papá, Jorge Rodríguez padre, que era un secuestrador de gringos y asesino de policías. Porque aquí todo el mundo, no, porque al papá de Jorge Rodríguez lo mataron, pero no dicen que era un guerrillero, no dicen que era un secuestrador, no dicen que era un asesino de policías. Eso no lo dicen. Eso no lo dice. Eso lo oculta la historiografía, el relato, la memoria impuesta por estos hijos de puta. Lamentablemente la historia... En ningún libro de historia de Venezuela, de historia contemporánea de Venezuela, en ningún libro de historia contemporánea de Venezuela se habla de la guerra de guerrillas. Es decir, eso no se enseñó en la escuela, eso no se enseñaba en la historia de Venezuela. No se le decía a la gente quiénes eran estos guerrilleros, cómo eran formados y financiados desde Cuba y cómo, gracias al apoyo que el Estado Democrático Venezolano tuvo de los Estados Unidos para entrenar a un cuerpo de cazadores del ejército para combatir a esos malditos, los derrotaron en el terreno y ahí los dejaron tendidos. ¿Qué está diciendo Jorge Rodríguez? Bueno, que no, gringo que entra aquí, gringo que lo vamos a secuestrar como mi papá secuestró a Frank William Niehaus y lo vamos a meter en una tumba como hicieron con este. Eso es unos malandros asquerosos, espantosos. Ay, Serenimax. Serenimax te da la serenidad que necesitas con la prevención funeraria. La prevención funeraria con tus familiares en Venezuela es necesaria siempre. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a morir. Yo creo que eso hay que quitarle fuerza al miedo a la muerte. Todos nos vamos a morir. Eso es algo natural. En tal sentido, tener un plan de prevención funeraria es algo. Si la muerte es natural, un plan de prevención funeraria también es natural. Y además de eso te da mucha serenidad, sobre todo cuando no estás en Venezuela y tienes familiares en Venezuela y cargas permanentemente ese peso en los hombros, de pensar, Dios mío, y cuando esto ocurra, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Bueno, ya sabes qué vas a hacer. La previsión funeraria de Serenimax te permite pagar por familiares en Venezuela, estando fuera de Venezuela e inclusive dentro de Venezuela, y pagas un plan de pago mensual, como se paga un servicio de stream, como se paga el servicio de internet, como se paga el plan del teléfono, y tienes la garantía del 100% de los gastos funerarios de tus familiares afiliados garantizados. Cuando ocurra ese fallecimiento, porque todos vamos a morir, como ya te dije, tu mente va a estar
en el duelo familiar y no en de dónde saco yo dinero para pagar los gastos funerarios. No, Dios mío, esa angustia no la queremos. Serenimax y su plan de previsión funeraria te da serenidad. Tengo que decirte además que el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado Jorge Rodríguez adicto a los supositorios de carne. Malo, malésimo. Pólizas de seguro de vida y de salud en los Estados Unidos. Pólizas de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Y si se trata, atención, de garantizar que ese patrimonio que has construido legalmente en los Estados Unidos tenga garantizado que quedará en manos de tus herederos y no en un juicio eterno en una corte sucesoral. El fideicomiso envidia la solución que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Ni hablar de lo que significa la declaración de impuestos. Declara tus impuestos, no seas una sabandija. En los Estados Unidos debes declarar tus impuestos porque en los Estados Unidos quien recauda los impuestos no es el hermano de Diosdado Cabello. No, en los Estados Unidos hay una organización seria, el IRS. ¿Tú quieres conocer al IRS? No declares tus impuestos y los conocerás. Y si Tastugo se encarga de organizar tu finanza para que tu declaración de impuestos esté siempre al día. Pero si tú quieres ser uno más de los miles de profesionales, de técnicos que se encargan de preparar los impuestos de terceros para la declaración de impuestos, debes tener claro que la gente de Tastugo te da la formación para que seas uno de esos preparadores de impuestos y te ofrece su marca para que bajo el paraguas de Tastugo crees tu propia clientela y te encargues de tener tu negocio propio como preparador de impuestos. Pelees ese boche. Tastugo, con su analista estrella Merángel Lante y el muchacho de la película Leonardo García. El doctor Ricardo Pérez me ha indicado que la recomendación para que la gente pregunte antes lo que quiere hacer con su cuerpo es la mejor recomendación que podemos dar. Porque ¿qué le decimos a la gente? Mira, usted tiene algo que quiere mejorar en sus senos. Usted tiene algo que quiere mejorar en sus glúteos. Usted quiere ver qué hace con determinado detalle en su rostro. Antes de llegarle al médico y decirle, yo quiero que usted me haga esto, usted llegue y le dice al médico, doctor, yo siento que puedo mejorar esto. ¿Usted qué me recomienda? Y allí es donde entra el doctor Ricardo Pérez. El doctor Ricardo Pérez te da esa consulta donde quiera que tú te encuentres y después tú decides qué haces. Puedes hacerlo con él, puedes hacerlo con otro médico, pero siempre tener la opinión de un médico responsable como el doctor Ricardo Pérez va a ser importantísimo. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. ¿Sabe una cosa? Yo quisiera que se inventara un software para determinar el momento en el que Jorge Rodríguez va a empezar a gritar de forma chillona. Qué cosa tan desagradable, ¿verdad? Podríamos también tener un software que permita medir qué tan narcocomplaciente es un opositor falsario. Pero para crear ese software necesitamos a estos grandes diseñadores de software y además a quien lo pruebe. Tester de software. Es una interesantísima carrera en el área de la tecnología. Piensa en eso. ¿Quieres darle un vuelco a tu carrera o quieres iniciar una nueva carrera o quieres entrar al universo tecnológico como tester de software? La gente de Tester Testarudo te lleva por ese camino de la mano con la mejor formación posible. Tester Testarudo. Síguelos en Instagram, @Tester Testarudo. Parece casi como poco compro. Esto no lo puede decir Guaidó. Ni lo puede decir Bernabé. Nacional. No puede. @Tester Testarudo en Instagram. Allí está toda la información para formarte en el área de la tecnología como tester de software y entrar en ese universo tecnológico de una forma maravillosa. Y no te olvides que todos los contenidos audiovisuales que necesites para tus redes sociales y tu plataforma las tiene la gente de Best Pro Digital Marketing, the best of the best. Recordar es vivir. Fue Padrino el que les dio la orden del cartel de los soles fue: opositor que quiera que se le trate como tal, que se le trate con respeto, que se le trate con cariño, salga a pronunciarse. Vamos a recordar ese momento. Porque aquí ningún sector de oposición que se precie de ser serio puede decir que aquí existe un cartel. Ahí está. Tienen que decir lo contrario. Y salió Bernabé Gutiérrez. La jalada de Bernabé fue de tal magnitud que Jorge Rodríguez hizo algo que no se ha atrevido a hacer ninguna deco de ayer, de hoy y no lo hará nunca. Nunca.
Ni un solo adeco en la vida ha salido a alabar a la rata de Bernabé Gutiérrez, como lo acaba de hacer Jorge Rodríguez. Pero yo quiero resaltar, y lo digo sin ningún tipo ni forma de cálculo, lo digo desde mi corazón. Yo quiero resaltar el discurso de un diputado de la oposición al que he adversado toda mi vida. Toda mi vida. Yo tenía 24 años cuando era médico rural de Maroa, Estado Amazonas, y ese señor Bernabé Gutiérrez era el gobernador del Estado Amazonas de los ADECO. Es decir, que lo he adversado casi toda mi vida, en todo caso. Y habiendo adversado toda mi vida, y sabiendo que es un opositor, que siendo opositor siempre ha estado en la acera de enfrente, desde el punto de vista de vida, desde el punto de vista de política, desde el punto de vista de sociedad, de lo que somos nosotros y en lo particular de lo que yo soy. Siempre ha tenido un comportamiento decente respecto al adversario. Pero hoy no creo que haya sido un comportamiento decente solamente. Creo que hoy quien habló ahí fue un patriota venezolano, que milita en la oposición venezolana, que milita en el partido político que asesinó a mi padre, Acción Democrática, y le reconozco a ese militante de Acción Democrática su posición patriota. ¡Qué bochorno! ¡Qué bochorno! Nunca un adeco se ha atrevido a decir de Bernabé Gutiérrez que es decente. Nunca un adeco se ha atrevido a decir que Bernabé Gutiérrez es un patriota. Nunca un adeco se ha atrevido a decir que Bernabé Gutiérrez es una mansa paloma. Lo acaba de hacer nada más y nada menos que Jorge Rodríguez. Vistas las cosas, vista esta desgracia, me dirán ustedes, amigos míos, si tiene algún sentido en este momento pensar que a Bernabé Gutiérrez y a quienes están alrededor de Bernabé Gutiérrez, a su familia, a sus relacionados, se les puede ver en este momento como algo distinto que piezas dentro del narcorrégimen. Y entonces aquí hay que empezar a decir ciertas cosas. Bernabé Gutiérrez tiene a un hermano, bueno, hermano o hermane, todavía no sabemos cuál es la cosa ahí. Parece que el tipo hace, que es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. A Bernabé Gutiérrez con su hermano le han permitido construir una tribu judicial de extorsión y cobro por sentencias, no solamente en el Tribunal Supremo, sino en tribunales superiores de distintos sitios. Parece que por ahí le tumbaron a uno de los jueces, pero allá han estado. Tiene, así como tiene a un hermano de magistrado, tiene una hija en el comando de María Corina y del Guacamayato y del interinato. Él habla de la ultraderecha. Él dice que María Corina es la ultraderecha, pero la hija de él está en la ultraderecha. ¿O no? Entonces, cuando tú ves estas cosas, tú empiezas a revisarte. Mira, Bernabé Gutiérrez era un tipo tan ladrón que el tipo se robaba el dinero que se le mandaba desde Caracas cuando era gobernador de Amazonas para el subsidio del vaso de leche escolar. Eso lo denunció Miguel Rodríguez, ministro de Planificación. Lo ha denunciado 1000 veces. Bernabé Gutiérrez, que estuvo 17 años siendo el segundo a bordo de Acción Democrática con Henry Ramos Ayub. Ahora Ramos Ayub dice que no lo conoce, que él no sabía. ¿Cuándo ha sido Bernabé Gutiérrez? Bueno, se ha sido un delincuente toda la vida. Toda la vida. Toda la vida ha sido un delincuente, un cleptómano, un ladrón, una sabandija de la peor estirpe. Tipo que tenía como 40 juicios abiertos. Hasta por trata de blancas tenía juicios abiertos. Porque este tipo, tú agarras, es más,
había un chiste que hacía el propio Ramos Ayub sobre Bernabé. Ramos Ayub decía, tú agarras el Código Penal y lo lanzas al aire, en la página que caiga puedes imputar a esa sabandija de Bernabé Gutiérrez. Eso lo decía cuando era su segundo, se burlaba de él de esa manera. Nadie jamás en la vida ha dicho nunca nada bueno de Bernabé Gutiérrez. Lo acaba de hacer Jorge Rodríguez. Bueno, a Jorge Rodríguez hay que darle el premio. A Jorge Rodríguez deberían inscribirlo en AD, porque el papá de Jorge Rodríguez fue ADECO y se fue en una división, la división del MIR, y después se fue para la guerrilla. Pero debe ser que ahora Jorge Rodríguez, bueno. ¿Qué ha ocurrido en todo esto? Han convertido nada más y nada menos que a Bernabé Gutiérrez en un patriota, según el chavismo. Y se verán cosas peores, amigos. Ahora es que nos falta ver barbaridades aquí. Espérense que hable Gustavo Duque. Espérense que hable Capriles. Espérense que hable Galinde. Espérense que empiecen a hablar Tobichito. Espérense que hable Tomás Guanipa para que sigan llorando por los Guanipa. Espérense que hablen. Que cuando hablen todo ello, se van a explotar unos cuantos globitos por ahí. Conclusión de todo esto. Clara. Hay un narcorrégimen y hay una narcooposición. Esa narcooposición pone a unos arietes para que hable por ellos. Los demás se hacen los pendejos, pero no le llevan la contraria a Bernabé. Además de eso, mucho que anda por ahí pegando gritos. En estos días vi nada más y nada menos que a Ismael García vendiendo humo por ahí en las redes, hablando de va a caer el narcorrégimen. Pero si Ismael, tú fuiste alcalde de La Victoria y fuiste diputado por el estado de Aragua y nunca denunciaste al cartel de Maracay. Nunca denunciaste al Tren de Aragua. Nunca denunciaste a Manasés Capriles. Nunca hiciste una denuncia con respecto a su organización criminal. Ni tú, ni Carlos Tablante, gobernador de Aragua, ni Hidalgo Bolívar, gobernador de Aragua, con todos los cuales estuviste. Entonces ahora es que Ismael García dice que hay un narcorrégimen. Y así muchos otros más andarán en esa. Podrán gritar, podrán patalear ahorita, pero lo que callaron en el pasado no va a haber forma de que lo oculten. Así que tengan cuidado, porque tenemos memoria y sabemos que ustedes tarde o temprano seguirán siendo arrastrados al mismo lugar donde está Chávez. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.